Bueno, pues si os parece bien, vamos a comenzar la sesión. Silencio, ¿no? Antes de irnos de vacaciones, nos habíamos quedado en la página 30, en el párrafo en el que el introductor a Simone Weil empieza a hablar de las similitudes, empieza a comentar las similitudes entre el método taylorista y el método cartesiano. Y entonces, al volver de vacaciones, yo os había prometido, que fue lo que hicimos la semana pasada, pues leer los primeros dos párrafos del discurso del De método, Descartes. para tener una idea de qué era lo que estaba comparando o qué era lo que Simone Weil creía o quería comparar entre el método del Taylorismo y el método cartesiano. Pues bien, hecho eso, y aprovechando que no estaba Elida, pude, pude soltarme la melena y decir lo que me diera la gana con toda impunidad. Gracias, Elida, por ausentarte así deliberadamente. Y entonces, bueno, pues yo creo que hoy, con esa mirada general y escolar que echamos la semana pasada, yo creo que hoy podemos retomar el párrafo desde la página anterior, desde la página 28, para coger el argumento desde el inicio, el párrafo que empieza con el subtítulo "Para una ciencia de las máquinas". ¿eh? A ver. Como hay algunas compañeras que no tienen el texto, si os parece bien, voy a compartir el PDF en pantalla para que quienes no lo tenéis en papel puedan seguir un poquito la lectura. ¿Vale? Luisa, por favor. Vale. Para una ciencia de las máquinas. Las reflexiones críticas de Simone Weil sobre la racionalización en la conferencia dada en 1937 se inscriben en el marco de su proyecto de instaurar un régimen nuevo en las empresas. El problema importante no es el de una organización de trabajo que se apoyara en una ciencia de la utilización de la fuerza humana de trabajo. Para ello se da la racionalización, sino el de una nueva ciencia de las máquinas. Tal es la tesis previa que permite comprender el punto de vista desarrollado en la conferencia. Detente un momento. Nos dice, el problema importante en este que se está planteando Simone Weil, dice, el problema importante no es el de la organización del trabajo, que eso ya lo viene haciendo la industria y la ingeniería en los años anteriores. No estamos hablando de una organización del trabajo que se apoye en una ciencia de la utilización de la fuerza humana, sino el de una nueva ciencia de las máquinas. Podríamos decir, una ciencia de las máquinas a escala humana, a la medida humana. No hacer del hombre el apéndice o el instrumento más eficiente para el funcionamiento óptimo de las máquinas, sino al revés, diseñar las máquinas para conseguir la mayor humanidad posible en quienes las utilizan. Continúa, por favor. A propósito del proyecto tayloriano de aplicación de la ciencia en la utilización de la fuerza humana de trabajo, Simone Weil habla de una segunda revolución industrial, que se definiría por la utilización científica de la materia viva, es decir, de los hombres. Percibe así con nitidez el fundamento del pensamiento tayloriano y lo esencial de los taylorianos y lo esencial de lo que los taylorianos esperaban en su método. Según Taylor, el punto de partida, una racionalización, es el conocimiento de las condiciones reales del trabajo, es decir, del tiempo necesario para la realización de una tarea. Esta idea le permite a Simone Weil volver a su idea central. El tiempo y el ritmo son el factor más importante del problema obrero. Toda la organización del trabajo en la época de Simone Weil está orientada a la optimización del recurso humano, a eliminar los poros de tiempo perdido que permitan, ¿qué le vamos a hacer?, la mayor explotación posible de la fuerza de trabajo. Continúa, por favor. El efecto del control de los tiempos por la dirección, a partir de una definición precisa de la justa tarea, es tanto más perverso cuanto que empuja al obrero a través del salario de estajo,
aumentar la cadencia. Cuando nosotros introducimos el salario a destajo dentro del sistema de trabajo, ¿no? El obrero se ve impulsado a aumentar la velocidad, a aumentar el ritmo para ganar un poquito más, para ganar un poquito más de jornal. Y entonces nos encontramos con el efecto perverso de que el aumento de la productividad se consigue a expensas de la degradación del sujeto que trabaja. Continúa. Taylor, en efecto, esperaba el control del tiempo, una mayor eficacia económica, pero esperaba de él la supresión de la lucha de clases, porque su sistema descansa sobre un interés común del obrero y del patrón, pues con este sistema ganan más los dos, y el propio consumidor se encuentra satisfecho porque los productos son más baratos. En teoría, estábamos ante el mejor de los mundos posibles. ¿Bien? Sí. Oye, gana el patrón, gana el trabajador y gana el consumidor, todo el mundo contento, ¿no? Claro, ya sabéis que no hay teoría, ni hay filosofía, ni hay ciencia que no tenga sesgo de clase. Taylor era burgués, claro. Evidentemente, ¿no? Sí, y su teorización, lógicamente, pues por algún lado tenía que cojear, ¿no? Es decir, este mejor de los mundos posibles, claro, al final se traduce en un fraccionamiento de las tareas laborales, reduciendo a los obreros, reduciendo a los trabajadores a meros apéndices alienados dentro del proceso de trabajo, completamente separados unos de otros, inclusive completamente separados en sus funciones, de manera de que el sujeto no solamente pierde el, el contacto con el producto en el que está colaborando en su trabajo, sino que pierde el contacto incluso con el resto de sus compañeros, con el resto de la gente que tiene a su alrededor. Claro, todo esto en nombre de la optimización, ¿no? De conseguir reducir los poros, reducir el desperdicio de tiempo de trabajo humano, ¿sí? Para beneficio de todos. Y sin embargo, en alguno de los comentarios a Taylor se le escapa que los aumentos de salario que devengan de este procedimiento no deben superar el 60%. Y él dice algo así como, es que pasando del 60% la gente se dedica a la taberna. ¿Sabes? ¿Eh? Es decir, vamos a mejorar el sistema de trabajo, vamos a optimizar el proceso productivo, vamos a aumentar los beneficios del patrón y abaratar las mercancías y mejorar el nivel de vida de los obreros, pero tampoco nos pasemos. No vaya que los obreros decidan que ganan tanto que ya pues no quieren seguir trabajando, ¿no? Sí, o quieren dedicarse a vicios innobles como ese de ir a la taberna, ¿no? Continúa. Simone Weil examina con mucha seriedad ese aspecto de la doctrina tayloriana, pues demasiado bien sabe que forma de colaboración de clase y qué anestesia de los conflictos sociales pueden establecerse sobre tales bases. Teme la excelente adaptación del taylorismo a la estructura de la gran industria, que agrava el riesgo de ver mantener la opresión independientemente de la forma capitalista de explotación. Al haber insistido ella misma sobre el desplazamiento de la contradicción de clase entre técnicos de dirección y obreros que ejecutan, en el lugar del conflicto económico entre el capitalista y el explotado, Simone Weil estaba en condiciones de comprender que el taylorismo es más una doctrina de ingeniero que de capitalista, lo que no puede sino favorecer su implantación en un contexto jurídico y político que hubiera abolido la propiedad privada de los medios de producción. Gracias, Luisa. Claro, nos dice Simone Weil, dice, esto de reducir el tiempo de trabajo, aumentar la cadencia, a priori podría parecer que está muy bien, pero tiene muchos problemas, ¿no? Tiene muchos problemas. Por un lado, degrada y fracciona y aliena al trabajador, ¿no? Que ya de por sí ya es una cosa bastante seria, ¿no? Pero por otro lado, nos puede llevar a una falsa idea de colaboración de clase, a una falsa idea de que en este barco estamos todos,
¿no? Como si no hubiera en el barco quienes mandan y quienes obedecen, es más, como si no hubiera en el barco quienes comen a costa de los que trabajan, ¿no? Y sobre todo, lo más peligroso de todo, cree ella, ver, es la anestesia de los conflictos sociales que puede establecerse sobre esas bases. Un sistema de estímulos de trabajo que premien con salario la alienación y los excesos de jornada y de intensidad de trabajo nos puede llevar a la peligrosa situación en la que el trabajador explotado sienta que además ha elegido él esa posición y que es en la que quiere estar, ¿no? Toda vez que hay una élite de trabajadores que son los que pueden cumplir con los criterios establecidos por el patrón, mientras que el resto, pues como ya sabemos, va a remolque sacando la lengua sin poder nunca alcanzar los mínimos de producción establecidos en los sucesivos destajos. Pero además de este problema de anestesia del conflicto, del enmascaramiento del conflicto social o de esta falsa colaboración de clase, ella se da cuenta de que a través de la organización, entre comillas, científica del trabajo, se ha desplazado la contradicción de clase que antes era entre los poseedores de los medios de producción y los trabajadores, a una nueva contradicción que es entre los mandos intermedios, entre los mandos burocráticos de la industria y los trabajadores. Son todos asalariados, pero unos mandan y otros obedecen. Y en esta organización en la que unos mandan y otros obedecen, independientemente de que sean propietarios o no de los medios de producción, unos u otros no, independientemente de ellos, Simone Weil se da cuenta de que se ha desplazado el conflicto de clase desde la propiedad de los medios de producción a la organización burocrática de la explotación y que esa organización burocrática de la explotación humana que busca la optimización del recurso humano reduciendo los tiempos de trabajo es independiente de cualquier sistema político. Puede ser aplicado en una monarquía, en una república, puede ser aplicado inclusive en un socialismo, puede ser, si nos distraemos, exportado perfectamente e implantado en contextos jurídicos y políticos, dice, donde incluso se hubiera abolido la propiedad privada de los medios de producción. Este es digamos, a mí me resulta, con la lectura de Bale, lo más novedoso, ¿no? En la época creo que ella está escribiendo, ¿no? Es decir, es tomar conciencia de que estamos ante un modelo organizativo del que todo el mundo habla maravillas y que sin embargo lleva en su seno un sistema de opresión y explotación que si nos distraemos, si nos pilla distraídos, podemos acabar implantándolo en modelos políticos o comunales que creíamos que eran tendentes a la libertad y no van a ser otra cosa que reproducir un sistema de opresión y de explotación. Monse, continúa tú. El taylorismo, además, no presenta ningún carácter científico, ninguna coherencia interna. La originalidad de Taylor va a contracorriente de la innovación científica, pues no ha pretendido más que aumentar la producción utilizando las máquinas existentes. Crítica que coincide con la realizada al comienzo del siglo por los ingenieros que pensaban que Taylor había gastado mucha energía para perfeccionar el trabajo humano en técnicas industriales ya anticuadas. Por último, entre los elementos que recordar en este análisis del taylorismo, habría que subrayar la relación del método tayloriano con la guerra, así como su comparación con el método cartesiano. La relación del taylorismo con la guerra se sugiere en un pasaje de la conferencia de 1937.
La racionalización sirvió sobre todo para la fabricación de objetos de lujo y para esa industria doblemente de lujo que es la industria de guerra. Ese vínculo ya había sido evocado en la correspondencia con el ingeniero Víctor Bernard, correspondencia que desvela también esta amalgama de la racionalización y la guerra en una síntesis sorprendente. Todos los grupos políticos que cuentan revolucionarios o fascistas, así como los que apelan a la organización de la defensa nacional, quieren una racionalización creciente y la preparación para la guerra. La guerra, al parecer, implica la racionalización. El Si hay algún lugar en el que el taylorismo iba a encontrar su máxima expresión, precisamente iba a ser en la industria de guerra, ¿no? En aquella industria militarizada, esa industria militarizada en la que era de imperiosa necesidad, de vital necesidad. Ya no estamos hablando de ganar más o menos dinero. La industria de guerra de lo que trata es de salvar los restos de la nación, ¿no? Con lo cual no hay necesidad vital mayor que esa, ¿no? Va a ser en la industria de guerra donde el taylorismo encuentre su campo en el que se va a expresar con mayor intensidad en todos los países del mundo, en todos los países del mundo. Jorge, por industria de guerra se refiere a la fabricación de todo lo que conlleva la guerra, de armas, de uniformes, todo eso. Fábrica de municiones, de armamento, claro. No está hablando de lo que hay que hacer después para reconstruir, está hablando de... No, Vale. no, Pepa, no. No está hablando de lo que hizo luego, de lo que se hizo No, después. no, mira. Este es uno de los chistes de la historia más penoso, ¿no? El mundo, en 1914, era un canto al capitalismo. Todo el siglo XIX había acabado con un capitalismo con ansias de globalización y en una expansión del imperialismo por los confines del planeta. Pues bien, quienes van a la guerra en 1914, quienes van a la guerra son las naciones capitalistas. Y van a la guerra, todo el mundo capitalista va a la guerra porque se produce demasiada mercancía para el consumo que hay. Porque no hay suficientes materias primas para cubrir las necesidades de producción de los distintos productores. Sobran capitalistas en el planeta. Hay un exceso de producción, hay un exceso de capitales. Y ese exceso de capitales solo se podía resolver mediante el imperialismo y el imperialismo solo se podía resolver mediante un choque de trenes que se llamó Primera Guerra Mundial. Bien, para ese choque de trenes, esas economías tan capitalistas, tan laissez-faire, tan libre mercado, socializaron la totalidad de sus economías, de cabo a rabo. Desde la organización política de cada uno de esos países, se organizó toda la producción, no solamente de guerra, sino la producción de bienes y servicios añadidos que eran necesarios para sostener la guerra, desde la comida, los transportes, carretera, ferrocarril, fábrica de barcos. Esos países tan capitalistas y tan librecambistas socializaron todas sus comunidades. Todas sus comunidades. Y hasta el extremo de que esos países tan victorianos y tan patriarcales y tan con la familia y la tradición y todo esto, mandaron a todos sus hombres a la guerra y a las mujeres a la fábrica. Esas mujeres que antes no podían, ¿os acordáis, no? Es decir, porque es que hasta antes de la guerra estaba feo que la mujer fuera a la fábrica porque era una cualquiera, ¿verdad? Sí, bien, cuando llega la guerra, no solamente se tayloriza la producción, se socializa la producción y se pone toda la producción bajo control político. Y los hombres, de 16 años para arriba, todos al frente,
a gritar a por ellos, oe, 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 ¿no? Ahí tenéis que ver la película magistral con el texto de Eric María Remarque, Sin novedad en el frente, la película del año 30, es una obra de arte. Todos ahí a por ellos, oe, 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 y las mujeres a la fábrica. Socialización completa de toda la producción, bajo control político. Pues bien, cuando terminó la guerra, y mirad qué parecido con lo que pasa aquí en Valencia, ¿no? Cuando terminó la guerra, entonces la reconstrucción viene con las empresas privadas. ¿Eh? Socializamos solamente la parte de los muertos, ¿no? Sí, la otra no, porque tampoco somos comunistas, ¿no? ¿Verdad? Bien, pues ya ves, Pepa, cómo la historia va dando vueltas. Bueno, y en la Segunda Guerra Mundial 3/4 de lo mismo, ¿eh? En la Segunda Guerra Mundial se volvió a socializar por completo toda la producción. Y por supuesto, cuando llegó la reconstrucción, entonces entraron otra vez las empresas privadas, ¿no? Esa es la historia que tenemos. Y como veis, no hace falta ir a una guerra mundial para que se repita, ¿no? Continuamos. El taylorismo no conviene nunca tanto como cuando las condiciones lo imponen como alternativa al cambio técnico. Aumentar la producción inmediatamente sin innovación técnica y sin cualificación del personal, lo que facilita el recurso a las mujeres. Gracias, Monse. Magdalena, continúa tú. Espera que me he perdido de la línea. En cuanto a la comparación, vale. En cuanto a la comparación de los métodos analíticos de Taylor con el método cartesiano, ilustra uno de los elementos de lo que ha funcionado mal en la aventura de Descartes. Un cuaderno inédito que deja constancia de una visita a la fábrica Rosiers señala la aplicación del método cartesiano durante la guerra a la adaptación de las máquinas a nuevas fabricaciones. Esta equiparación del método tayloriano con el de Descartes se encuentra también en el diario de fábrica y en las lecciones de filosofía. recordemos que el método de Descartes, bueno, pues consistía, de forma muy resumida, tenemos que dividir el problema que se nos va a presentar en sus partes más atómicas, diríamos hoy, en sus partes más elementales, de manera que se puedan mostrar de forma clara y distinta, ¿no? Y a partir de esa descomposición analítica del problema en todas sus partes componentes, bueno, pues recombinarlas en el pensamiento, en la teoría, recombinarlas de una manera diferente que nos permitan, decía Descartes, una comprensión que nos permita alcanzar un pensamiento más claro con respecto al problema, o nos diría Taylor, recombinar eso de la manera más óptima y eficaz posible, ¿no? Digamos que ese método analítico que propone Descartes sería el heredado en general por la ciencia en su conjunto, y por tanto por esta pretensión científica de reorganización del trabajo en la fábrica. Continúa, por favor. La descomposición de cada trabajo en movimientos elementales que se reproducen en trabajos muy diferentes conforme a combinaciones diversas. Un método así difícilmente podría impedir recordar el método cartesiano a cualquier pensador francés, y Simone Weil no es la excepción, aunque destaque la devaluación sufrida por el método de Descartes en la ciencia tayloriana. Es necesario precisamente reemplazar esta ciencia rebajada por una verdadera ciencia, que no sería una ciencia del trabajo, como querría serlo la psicotecnia. Al estudio de los mejores procedimientos para utilizar las máquinas existentes, estudio atemperado por el de las mejores condiciones de trabajo para el obrero como tal, considerado en la fábrica como tal, Simone Weil opone la necesidad de una ciencia de las técnicas adaptadas a la percepción del hombre en el trabajo. Ella lo que va a proponer
es que en vez de pensar cómo adaptar al sujeto al trabajo, ¿no? Vamos a adaptar el trabajo, la técnica, las máquinas a la percepción, a lo que el ser humano necesita en el trabajo. Continúa. Solo este último punto de vista permitirá a la ciencia representar su verdadero papel, el de ser un factor de liberación en lugar de ser un instrumento de opresión. No es sorprendente que en unas páginas de reflexión que terminan el diario de fábrica vuelvan con todo el peso de lo que se ha vivido sobre unas preocupaciones que ya eran las de Simone Weil desde 1930, es decir, buscar las condiciones materiales del pensamiento claro. Después de haber descubierto por una vía puramente filosófica, cuando era estudiante, que el trabajo era verdaderamente el entendimiento en acto, la actividad formadora de nuestra relación con lo real, Simone Weil siente la necesidad de volver sobre la cuestión de las condiciones del ejercicio del entendimiento, para que se manifieste en el trabajo un nuevo método de razonar que sea absolutamente puro y a la vez intuitivo y concreto. Dice, no es sorprendente que unas páginas de reflexión que terminan el diario de fábrica vuelvan sobre unas preocupaciones que ya eran las de Simone Weil en 1930, es decir, buscar las condiciones materiales del pensamiento claro. Buscar las condiciones materiales del pensamiento claro. ¿El ser humano puede pensar o piensa en cualquier circunstancia? Sí. ¿Piensa bien en cualquier circunstancia? No. Y no pensar bien tiene muchas consecuencias. No pensar bien le impide al ser humano ser libre. Le impide al ser humano poder ejercer su voluntad de acuerdo a lo que ha pensado, a lo que ha deliberado, a sus deseos. Buscar las condiciones materiales del pensamiento claro sería nada menos que buscar las condiciones del ejercicio de la libertad. Y ella, ya lo veremos porque esto lo vamos a desarrollar a lo largo de las siguientes 2 páginas, ella cree haber encontrado que esas condiciones del pensamiento claro no se dan en el aire. Los seres humanos no somos seres ángeles o seres que vivimos aislados del mundo. El pensamiento siempre se da en un contexto. El ser humano siempre está en una práctica. El ser humano siempre está trabajando. Siempre está en relación con la naturaleza. Hoy con otra mirada más moderna, podríamos decir, pues los seres humanos somos animales, somos seres vivos, ¿no? Somos seres vivos. Y dentro de los seres vivos, pues no somos plantas, que vivimos que nos alimentamos de la fotosíntesis, ¿no? Del sol. Los seres humanos somos animales que además somos móviles, somos heterótrofos, nos tenemos que comer a otros para mantenernos con vida, ¿no? Y por tanto estamos condenados, entre comillas, es una expresión muy religiosa la de la condena, ¿no? Es decir, podríamos decir que estamos sujetos a la necesidad de arrancar al entorno en el que estamos nuestros medios de subsistencia. Y esto no es una tragedia, ¿eh? Esto simplemente es. ¿Qué es lo que hay? Si fuéramos plantas, no nos dolerían los riñones cuando cogemos un saco de cemento. Claro, por supuesto, ni falta que nos haría el saco de cemento. Pero es que no somos plantas. Y por tanto, tenemos que relacionarnos con el entorno y obtener del entorno los kilovatios que nuestro organismo necesita para mantenerse con vida.
los kilovatios, las vitaminas, los minerales. Y eso no se hace sin acción, no se hace sin praxis, sin intervenir sobre el mundo. Pero es que además de ser seres vivos, animales, heterótrofos, además pertenecemos a un grupo de mamíferos que somos especialmente sociales. Nosotros no nos relacionamos con el entorno de forma aislada o en pequeños grupos familiares. Nosotros nos relacionamos con el entorno a través de la comunidad. Si a cualquiera de nosotros nos sueltan por ahí, no duramos, vamos, no duramos 2 días. Nosotros podemos vivir porque la comunidad, esa gigantesca unidad lingüística, cultural, imaginaria que nos rodea, nos hace de paraguas. Pero nos hace de paraguas a través de las relaciones que establecemos con nuestros iguales. Y esas relaciones que establecemos con nuestros iguales pueden no ser simétricas. No son simétricas las relaciones que establecemos con nuestros hijos, ni las que establecemos con nuestros padres, ni las que el amo establece con el esclavo. De donde cuando el ser humano intenta arrancar al medio los recursos que necesita para poder mantenerse con vida, como lo tiene que hacer a través de la comunidad, lo tiene que hacer a través de las relaciones sociales que ha generado o de las que forma parte en esa comunidad. Cuando el ser humano intenta ponerse en marcha para obtener sus recursos vitales a través de su comunidad, tiene que pensar, y tiene que hablar, y tiene que negociar, tiene que discurrir lo que desea, lo que quiere, sus oportunidades, trazar planes, proyectos. Y estaréis de acuerdo conmigo, y creo que con Simone Weil, en que si no tiene dadas las condiciones materiales adecuadas, no va a poder ejercer ese pensamiento con corrección. Y en la medida en la que no pueda poner en marcha su pensamiento de forma correcta, porque las condiciones materiales, llamémosle físicas y sociales en las que se encuentra, inclusive lingüísticas, no son las adecuadas, su pensamiento va a estar fuertemente entorpecido. Y por tanto, el ejercicio de su libertad y sus decisiones estarán siempre lastrados. ¿Verdad que sí? De donde el problema filosófico, o uno de los problemas filosóficos principales, y no de Simone Weil, sino creo que de la totalidad de la filosofía, ¿no?, es las condiciones materiales del pensamiento, claro. Porque sin eso, todo lo demás queda condicionado. No hablemos ya de las rejillas kantianas, en fin, ya, eso ya lo podemos dejar para nota, ¿no? Es decir, pero asumiendo que somos seres limitados en nuestra capacidad de percepción y análisis, y que nuestra capacidad de percepción y análisis está condicionada por toda nuestra estructura genética y social, asumiendo todo eso, bueno, pues además hay otro montón de condicionantes materiales que pueden imposibilitar el ejercicio de nuestra libertad. Ella cree que, y creo que siendo amplios en la mirada,
podríamos estar todos de acuerdo, ella cree que en las condiciones de trabajo, es donde se pone en juego el ejercicio del entendimiento. El ser humano, y aquí esto tampoco lo ha inventado ella, esto viene de atrás, esto viene de Marx y viene de Hegel, ¿no? El ser humano es un sujeto en praxis, es un sujeto que está en permanente relación con todo lo que le rodea. Y en esa praxis, en ese relacionarse y actuar y modificar el entorno y sus relaciones sociales y las condiciones materiales en las que está, el sujeto no solamente piensa, sino que se piensa a sí mismo y piensa las relaciones que tiene a su alrededor. El sujeto se crea y se recrea al mismo tiempo que va actuando sobre el mundo. Y ya decíamos en alguna sesión anterior que igual que el mundo no puede ser el mismo para la hormiga que para el oso hormiguero, ¿verdad? El mundo que el sujeto construye con su praxis depende de esa praxis. Y no es igual la praxis de un sujeto alienado, de un sujeto servil, que la praxis de un ser humano que disfruta de unas condiciones materiales óptimas de reflexión o de relación con sus iguales. Y así Simone Weil se plantea que la nueva ciencia de las máquinas en este mundo sofisticado que está dando la luz o que está apareciendo en el siglo XX, tiene que ser una ciencia que en vez de buscar la optimización de la máquina, busque la optimización del ser humano, la mejora de las condiciones materiales que permitan al sujeto pensarse a sí mismo y pensar lo que está haciendo en todo momento y que le permita desplegar su libertad. Y eso, el lugar privilegiado es el puesto de trabajo, que es donde todos los seres humanos, por necesidad, tienen que estar desde que nacen hasta que mueren. Porque todos los seres humanos, salvo los que aspiren a vivir del trabajo de los demás, todos los seres humanos, más o menos, y según cómo nos organicemos, pues tenemos que trabajar para vivir. Salvo los que quieran vivir del trabajo de los demás. ¿Y qué es lo que nos decía Marx? El reino de la libertad comienza justamente ahí donde acaba el reino de la necesidad. Vamos a leer ese párrafo. Magdalena, por favor, lee esto. El reino de la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos. Queda, pues, conforme a la naturaleza de la cosa, más allá de la órbita de la verdadera producción material. Así como el salvaje tiene que luchar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para encontrar el sustento de su vida y reproducirla, el hombre civilizado tiene que hacer lo mismo bajo todas las formas sociales y bajo todos los posibles sistemas de producción. A medida que se desarrolla, desarrollándose con él sus necesidades, se extiende este reino de la necesidad natural, pero al mismo tiempo se extienden también las fuerzas productivas que satisfacen aquellas necesidades. La libertad en este terreno solo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana.
Pero con todo ello, siempre seguirá siendo este un reino de la necesidad. Al otro lado de sus fronteras comienza el despliegue de las fuerzas humanas que se considera como fin en sí mismo, el verdadero reino de la libertad, que sin embargo solo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. La condición fundamental para ello es la reducción de la jornada de trabajo, ¿eh? que en ello estamos. Y en ello estamos, la reducción de la jornada de trabajo. Fijaos con que, claro, Marx utiliza el lenguaje del siglo XIX, ¿no? Es decir, está tan lejos de nosotros, ¿no? Pero creo que es muy claro, ¿no? Dice, es nuestra naturaleza tener que arrancar mediante el trabajo los medios de subsistencia que tenemos. Ahora bien, si nos organizamos de una forma razonable, los productores se organizan, podrán, mediante el aumento de las fuerzas productivas, reducir la parte del día, la parte de la jornada dedicada a obtener esos medios de vida, y entonces ahí es donde aparecerá el verdadero reino de la libertad. Ese momento en el cual podemos hacer las cosas que no valen para nada más que porque apetece hacerlas. ¿Eh? ¿Sí? Porque nos gustan hacerlas, porque queremos hacerlas, no porque tenemos que hacerlas, sino porque nos gustan, porque disfrutamos con ellas. Bien, claro, esto es muy materialista, evidentemente. Es decir, Simone Weil no podía aceptar un planteamiento así. Lo que ella va a decir es que, siguiendo esta misma estructura de pensamiento, el ser humano está abocado a un trabajo necesario. Ahora bien, ¿hay un reino de la libertad más allá de ese trabajo necesario? Marx lo colocaba al final de la jornada laboral, ¿no? Dice, bueno, pues cuando acabó la jornada laboral, me voy al cine, leo poesía, juego al fútbol con mis amigos, hago política, ¿no? Sí. Simone Weil nos va a proponer que parte de ese reino de la libertad, si no todo, puede estar en la misma jornada laboral. Que hay un valor superior que puede emerger de la misma actividad laboral si esa actividad laboral está diseñada a escala humana. Si esa actividad laboral nos permite, mientras estamos ejerciendo esa necesidad, si la estamos ejerciendo con conciencia, con racionalidad, y sobre todo si la estamos ejerciendo de manera que nos permite comprendernos a nosotros mismos a la vez que comprendemos el proceso de trabajo y comprendemos las relaciones que tenemos con nuestros iguales. Si en el proceso de trabajo, si el proceso de trabajo podemos reorganizarlo, podemos hacer una ciencia de las máquinas que permita al sujeto pensarse íntegramente y sin alienación, entonces habremos generado las condiciones materiales de un pensamiento libre. Ella, lógicamente, le va a dar un toque religioso, ¿no? Es decir, no se va a quedar solamente con eso, ¿no? Ella, lógicamente, le va a dar un toque religioso que lo veremos luego en el texto, porque ella cree que en este proceso de trabajo en el cual el ser humano se puede pensar, no solamente se puede pensar, sino que además puede entrar en contacto con lo trascendente. Puede entrar en contacto con lo sobrenatural. Vamos a leerlo. Perdona, Sí, adelante, María José. ¿puedo decir una cosa? Sí, claro que sí.
Porque o sea, lo que has dicho ahora de Simone Weil, de lo que piensa del trabajo, que si el trabajo estuviera adaptado a los seres humanos, podría ser también un espacio de libertad o bueno, y incluso de trascendencia, según cómo lo mires, no le veo la parte religiosa por ningún lado. Bueno, ya lo verás, claro. Yo no puedo transmitirla porque yo no la siento. Pero Simone Weil sí, y creo que ella lo va a contar mejor que yo ahora en cuanto lo leamos, ¿no? Creo que lo vais a percibir. No obstante, no hace falta, creo que no es necesario que consintamos, que sintamos con ella, creo que no es necesario que sintamos con ella esa experiencia para entender de lo que está hablando, ¿no? Es más, ella es consciente de que esto habrá gente que lo sienta así y gente que no. Y sin embargo no invalida la cuestión. ¿Cómo decirlo? Si además de haber generado las condiciones materiales de tu pensamiento y de tu pensamiento en libertad y de tu pensamiento no alienado, si además de haber conseguido eso, además has conseguido entrar en contacto con lo trascendente, oye, esa es la guinda que te llevas, ¿no? Claro, sí. Pero no es necesario. Podemos luchar todas por lo mismo sin necesidad de que todas aspiremos a lo mismo. ¿Sí? Unas podrán encontrar unos beneficios y otras encontrarán otros. Ya. Porque al final lo que ella cree es que si conseguimos eso, esas condiciones de pensamiento claro son las condiciones de pensamiento claro no solamente en el trabajo, sino también para la vida social. Con lo cual, si conseguimos eso en el trabajo, automáticamente eso se trasladará a la política y a la vida social. Y nuestra vida será mejor y más libre, independientemente de que consigamos esa guinda sobrenatural o no la consigamos. Es decir, podemos ir juntos en ese camino, creo que plantearía Simone Weil. Podemos ir juntos, aunque no estemos de acuerdo en la guinda, ¿no? O aunque unos vean la guinda y otros no la vean, podemos ir juntos. Yo creo que todas suscribiríamos rápidamente, ¿no? El tema, ¿no? Independientemente de que unos seamos más escépticos que otras, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver cómo nos lo cuenta ella, que seguro que tiene más habilidad que yo para explicarlo. Retoma desde aquí. Después de haber descubierto Después de haber descubierto por una vía puramente filosófica, cuando era estudiante, que el trabajo era verdaderamente el entendimiento en acto, la actividad formadora de nuestra relación con lo real, Simone Weil siente la necesidad de volver sobre la cuestión de las condiciones del ejercicio del entendimiento, para que se manifieste en el trabajo un nuevo método de razonar que sea absolutamente puro y a la vez intuitivo y concreto. Tal es la idea constante que pone de manifiesto las pocas páginas que prologan el diario de fábrica, bajo la forma de fragmentos aparentemente independientes. La investigación que se hace con tal método apunta a un único objetivo: vislumbrar una transformación técnica que abra el camino a otra civilización. Vislumbrar una transformación técnica que abra el camino a otra civilización. Continúa. En el curso de esa búsqueda, Simone Weil conoció los trabajos de Jacques Lafitte. Leyó las reflexiones sobre la ciencia de las máquinas, siguiendo los consejos de Boris Suvarin. El juicio que emite sobre la obra es más bien severo, aunque destaca que da la impresión de que las opiniones del autor en materia social coinciden con las mías. Sobre las opiniones propiamente mecanológicas de Lafitte, Simone Weil reconoce que no está bastantemente cualificada para juzgar su valor, pues confía a Suvarin no sé gran cosa sobre máquinas. Algunos meses después de su experiencia de vida obrera expresa en esa misma carta su intención de mirar de cerca la cuestión.
Esta preocupación, que se convierte en la primera en 1936, explica la búsqueda de interlocutores nuevos. Jacques Lafitte forma parte de esos interlocutores, puesto que Simone Weil le escribió y seguramente lo conoció. Aun lamentando la estrechez de miras de Lafitte, que le lleva a no tener en cuenta más que el grado de complejidad de las máquinas, descuidando, por ejemplo, la flexibilidad. Simone Weil está interesada por la descripción de las máquinas reflejas, que por su propiedad de experimentar modificaciones en su funcionamiento según las variaciones en su relación con el medio, permitirían introducir esta flexibilidad tan deseable. Eso cuando en el texto de Lafitte, él hace una clasificación en los sistemas de máquinas, y uno de los tres tipos de máquina que él estudia es el de él lo llama así, máquina refleja, o así es como se traduce del francés. Pero no dice bien, la palabra no explica bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de máquinas capaces de modificar su funcionamiento en función del input que reciben del entorno. ¿Vale? Es decir, la máquina, digamos, no es un mero engranaje que funciona fijo, sea como sea lo que hay alrededor suyo, sino que la máquina es capaz de recibir información, está diseñada para recibir información del entorno y modificar su comportamiento eh, y su funcionamiento en función de ese input que recibe, ¿no? Nos dice, Simone Weil está interesada por la descripción de las máquinas reflejas que por su propiedad de experimentar modificaciones en su funcionamiento según las variaciones en su relación con el medio, permitirían introducir esta flexibilidad tan deseable, ¿no? Que la máquina se adapte no solamente al medio, sino además a los seres humanos que tiene a su alrededor. Continúa. La noción de flexibilidad. La noción de flexibilidad expresa la posibilidad para la máquina de que su funcionamiento experimente modificaciones según las variaciones de la actividad decidida y realizada por el individuo que trabaja. Una máquina así permitiría la perfección de la actividad prevista al realizar un objeto técnico que estaría sujeto a los impulsos hábiles del hombre que trabaja, pero que sería también modificable por él mismo. En la reflexión sobre la posibilidad de máquinas nuevas, es central el punto de vista de la percepción del individuo en el trabajo. Lo seguirá siendo hasta en los análisis hechos en 1943 en Echar Raíces, que volverán sobre la necesidad de una flexibilidad de las máquinas. Haber traspasado un umbral espiritual no modifica este punto de vista, la exigencia de revolución técnica. Gracias, Magdalena. María G. Continúas tú. La espiritualidad del trabajo. Bueno, ahora viene la guinda, ¿no? Ahora viene la guinda, sí, ahora viene, y desde aquí hasta el final. Vamos a ver cómo ella interpreta todo esto desde el punto de vista de lo trascendente, ¿no? Adelante. La espiritualidad del trabajo. Lo que Simone Weil padeció en la fábrica la marcó de una forma tan duradera que pudo escribir al padre Perrin. Aún hoy, cuando un ser humano cualquiera, en cualquier circunstancia, me habla sin brutalidad, no puedo evitar tener la impresión de que debe de haber un error y de que seguramente el error, por desgracia, va a desvanecerse. Allí recibí para siempre la marca de la esclavitud. Qué tremenda debió ser el paso de esta pobre muchacha por la fábrica, ¿no? Para decir que aún hoy, ¿no? 5 años después o 7 años después, cuando alguien le dice buenos días, ¿no? Simplemente dice, no, se tienen que haber equivocado, ¿no? Es decir, porque debía ser un trato a las patadas completamente desde primera hora hasta última hora, ¿no? Continúa, María José. Después de su año de fábrica, Simone Weil partió con sus padres a España y Portugal, del 25 de agosto al 22 de septiembre de 1935. En un pueblecito de Portugal
es una joven destrozada, presa de violentos dolores de cabeza, que asiste a una procesión de mujeres de pescadores. Debió ser una experiencia brutal para alguien, además, yo me le imagino a Simone Bale, pues una muchachita delgadita, pequeñita, ¿no? En fin, con una salud burguesa, ¿no? Pues no, nada de estas saludes de hierro, y debió estar, bueno, pues en condiciones realmente infrahumanas, pobre en el tiempo de trabajo, hasta el extremo de que cuando ella abandona la fábrica, la familia la acoge hecha un desecho, ¿no? Completamente, nos dice aquí, completamente destrozada, presa de violentos dolores de cabeza, ¿no? Y entonces en esas condiciones, ahí en Portugal, ella asiste a una procesión de mujeres pescadoras. Continúa. Estas mujeres cantaban cánticos de una tristeza desgarradora. Confía el padre Perrin. Allí tuve de repente la certeza de que el cristianismo es, es por excelencia la religión de los esclavos, que los esclavos no pueden dejar de adherirse a ella, y yo entre ellos. Y yo entre ellos, ¿no? Es decir, ella cuando ve esa procesión de pescadores, bueno, pues de alguna manera se siente atravesada por esas emociones y seguramente se siente reflejada en parte del dolor que esas emociones y esos cánticos están, están expresando. ¿Eso habría sido lo mismo sin su paso por la fábrica? No lo sabemos. Eso es contrafáctico, ¿no? El hecho es que ella pasó por donde pasó y cuando llega allí se siente atravesada por esa experiencia. Continúa. La superposición y el intrincamiento de la vocación de Simone Weil, de su desarrollo personal, intelectual y espiritual, son muy complejos. Puede afirmarse, sin embargo, que traspasar un umbral espiritual está estrechamente relacionado con la desgracia vivida en la fábrica. La espiritualidad, que ocupa un lugar predominante en el último periodo de la obra, no aleja la cuestión social, sino que la conduce cada vez con mayor determinación a la obligación de resolver el problema de la condición obrera en los propios lugares de trabajo. ¿Por qué, franqueando el umbral espiritual, mantiene el trabajo un lugar capital en la descripción de la condición humana y en la idea de la civilización por edificar? Esa pregunta es clave, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado, no? Es decir, ella ha franqueado el umbral ese de lo espiritual, de pronto se siente atravesada por esa emoción, por ese sentimiento, por esa pertenencia a algo diferente de sí misma, ¿no? Y sin embargo, su preocupación por el trabajo va a seguir siendo un eje central de su pensamiento. Dice, ¿por qué, franqueado el umbral espiritual, mantiene el trabajo un lugar capital en la descripción de condición humana y en la idea de una civilización por edificar? El artículo dedicado a la condición primera de un trabajo no servil, escrito en 1942, sugiere una respuesta. El texto comienza por desarrollar la idea de que en el trabajo manual y en general en el trabajo de ejecución, que es el trabajo propiamente dicho, hay un alimento irreductible de servidumbre, que ni siquiera una perfecta equidad social haría desaparecer. Nos dice, ella, recordemos a Marx también, ¿no? Es decir, nos dice, en el trabajo manual y en general, en cualquier trabajo, en el trabajo de ejecución, hay un elemento irreductible de servidumbre, ¿vale? El ser humano está abocado a tener que arrancar sus medios de vida mediante el trabajo, ¿vale? En cualquier trabajo hay una necesidad detrás, ¿vale? Continúa. Ese elemento irreductible se debe al hecho de que el trabajo está gobernado por la necesidad. Se realiza a causa de una necesidad y no por la finalidad, es decir, con vistas a un bien.
El Yo no trabajo, hago el trabajo para ser feliz, hago el trabajo para comer, ¿vale? Y tengo que comer porque si no como me muero, ¿vale? Es decir, hay una necesidad previa que es independiente de mis apetencias. Para cualquier apetencia que yo tenga, primero tengo que comer, ¿vale? Estoy sujeto a esa necesidad. Continúa. el trabajo es una pena porque no tiene relación más que con las necesidades inexorables que no tienen que ver con el valor espiritual. Ejecutado porque hay que ganarse la vida en un mundo que, en tanto que dominio de la acción metódica, es indiferente al valor. El trabajo no permite dominar la naturaleza más que obedeciendo a las leyes de su necesidad. El trabajo no permite dominar a la naturaleza más que obedeciendo a las leyes de la necesidad. El mundo exterior a nosotros tiene unas leyes de la física, de la biología, de la matemática, de la lógica. Si yo quiero arrancar al mundo lo que necesito para vivir, tengo que someterme, tengo que someterme a la necesidad de esas reglas que son heterónomas, que no las he creado yo. Y dice la nota a pie de página, la nota 49, no se domina a la naturaleza más que obedeciéndola. El ámbito del trabajo, el mundo del trabajo, que es el mundo en el que el ser humano a través de la comunidad se vincula a la naturaleza y obtiene sus medios de subsistencia, es un mundo sometido. Es un mundo sometido a las leyes de la naturaleza. Y solo podemos trabajar y obtener lo que necesitamos para vivir obedeciéndola. El trabajo es una pena porque no tiene relación más que con necesidades inexorables que no tienen nada que ver con el valor espiritual. Ejecutado porque hay que ganarse la vida en un mundo en que, en tanto que dominio de la acción metódica es indiferente al valor, el trabajo no permite dominar a la naturaleza más que obedeciendo a las leyes de la necesidad. Continúa. Esta necesidad que nos constriñe en la acción más simple, nos da la idea de un mundo completamente indiferente a nuestros deseos. La ciencia y nosotros, bueno, entre paréntesis, la ciencia y nosotros. Traspasar un umbral espiritual, lejos de conferir al mundo una finalidad o un valor, revela, por el contrario, bajo una nueva luz, lo que el análisis puramente filosófico había puesto en evidencia desde los primeros escritos: un desencanto del mundo, en el que lo real y la necesidad son la misma cosa. Ahora bien, en 1943, en Londres, periodo último de la vida y del pensamiento, en el curso del cual tiene un papel preponderante las preocupaciones espirituales, Simone Weil confirma: todo lo que es real está sometido a la necesidad. En efecto, por la creación, Dios renuncia a serlo todo y delega su poder en la necesidad. En cierto sentido, el paso de un umbral espiritual refuerza la concepción filosófica de un buen uso del materialismo que, para ser coherente con el ámbito en donde es legítimo su uso, debe ser practicado con frialdad, lucidez e incluso con cinismo. El materialismo debe ser concebido como estudio de los procesos de la materia, pero también de todo aquello en lo que se puede concebir algo análogo a la materia propiamente dicha, es decir, en toda realidad regida por las leyes de la necesidad. El conocimiento riguroso de la mecánica, de la mecánica social, implica que, tanto en este ámbito como en otros, el materialismo da cuenta de todo, precisando, no obstante, a excepción de lo sobrenatural. Este rodeo por el análisis filosófico y espiritual permite comprender las primeras páginas de la condición primera de un trabajo no servil, en las que se describe
el mundo del trabajo como un mundo donde la necesidad está por todas partes, el bien en ninguna. Es tremendo, ¿no? Qué párrafo duro, ¿eh? El mundo del trabajo donde la necesidad está por todas partes y el bien en ninguno. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la noción de necesidad de la que se hace uso está lejos de ser pura. Se trata tanto de la necesidad que atañe irreductiblemente a la condición social del hombre que tiene necesidad de ganarse la vida, como de una forma de necesidad que define la esclavitud de una condición, la del obrero que queda reducido a un ser que no puede perseguir ningún bien salvo el de existir, y se encuentra por las propias condiciones en que se ejecuta su trabajo cada día de su vida en cada uno de los instantes que componen esos días. El último día de un periodo de un mes, de un año, de 20 años, es de esfuerzos necesariamente en la misma situación en la que estaba el primer día. Detente un momentito. Cuidado que aquí está hablando de necesidad de dos maneras diferentes. Está hablando, por un lado, de la necesidad de ganarse la vida que habíamos hablado antes, porque vivimos en un mundo material sujeto a leyes y en el que no hay más remedio que ganarse la vida mediante el trabajo, y otra es la necesidad del trabajo servil, la necesidad que define la esclavitud de una condición, la del obrero que queda reducido a un ser que no puede perseguir ningún bien salvo el de existir y que encuentra por las propias condiciones en que se ejecuta su trabajo cada día de su vida, en cada uno de los instantes que componen esos días, el último día de un periodo de un mes, de un año, de 20 años de esfuerzo necesariamente en la misma condición que estaba en el primer día. Volvemos a encontrar aquí, en otro contexto, nos dice la evocación de los análisis desarrollados en los escritos anteriores. Evocación de una esclavitud cuyas raíces están en el transcurso de un trabajo repetitivo en el que no se tiene el sentimiento de producir nada, puesto que la pura repetición de los mismos gestos no corresponde a ningún deseo, a ningún proyecto individual, podríamos decir, posible. Gracias, María G. Julián. La apuesta del artículo de 1942 puede entonces definirse simplemente: ¿qué parte corresponde en la mecánica social a la necesidad auténtica, la que se debe a la naturaleza de las cosas, y qué parte corresponde a las relaciones humanas? ¿Qué parte? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. De esta necesidad a la que está sujeto el obrero en la fábrica, ¿qué parte se corresponde a la naturaleza del mundo y qué parte se corresponde a una sociedad injusta y explotadora? Continúa, Julián. En un artículo de 1937, Simone Weil calificaba el primer tipo de necesidad de verdadera y el segundo tipo de falsa necesidad. Volvemos a encontrar esta distinción en el artículo de 1942 bajo la forma de una separación entre los sufrimientos inscritos en la naturaleza de las cosas y los que son efectos de nuestros crímenes y caen sobre aquellos que no los merecen. En otros términos, no hay que confundir desgracia esencial con injusticia social. Desgracia esencial, no hay que confundir desgracia esencial con injusticia social. Continúa. Desde este punto de vista, el haber traspasado un umbral espiritual no transforma a Simone Weil en una ideóloga que justifique un uso religioso de la opresión social. Más bien, podría decirse que la espiritualidad le permite amplificar una doble crítica anteriormente esbozada. Por un lado, el revolucionario se equivoca si cree que la conmoción social
puede suprimir la servidumbre inherente a la condición humana porque hace de lo social el origen de toda desgracia. Inversamente, quien viera en el factor social una fuente de sufrimiento redentor fortalecería esa desgracia al justificarla. Si la experiencia de la fragilidad de la condición humana se siente sobre todo en la desgracia social, eso no constituye una razón para organizar el factor social como fuente de un sufrimiento redentor. La condición primera de un trabajo no servil es explícita en este sentido. Los sufrimientos inscritos en la esencia humana del trabajo no degradan. En cambio, todo lo que se les añade es injusto y degrada. El subrayado es mío. Lo peculiar de este artículo es haber planteado el problema del buen uso espiritual de la necesidad verdadera y de la desgracia esencial que resulta de ella. Un texto de 1936 decía que no había que confundir la aceptación de los sufrimientos físicos y morales inevitables justo en la medida en que son inevitables, con la sumisión a la opresión que provoca el aplastamiento físico y moral de los que ejecutan por un abuso de dominación de los que mandan. No se encuentra en absoluto en Simone Weil lecciones de resignación recomendando a los desgraciados que acepten su servidumbre. Envilecer el trabajo es un sacrilegio exactamente en el mismo sentido en el que lo es pisotear una hostia. Lejos de ser un factor de resignación, la espiritualidad puede dar una energía incomparable en la protesta contra la opresión. A los que trabajan en condiciones serviles hay que hacerles comprender que el daño que se les hace es de una dimensión diferente de la de un daño de naturaleza económica y social, y eso con el fin de dar a su capacidad de rebelión nuevos recursos. Ella viene a plantear, claro, porque podríamos decir, plantear la cuestión de la espiritualidad, una vez que hemos aceptado que Dios está fuera del mundo. Si aceptamos que Dios está fuera del mundo y que este es un mundo de necesidad en el que no hay valores, ¿a qué viene entonces plantear qué nos aporta la cuestión de la espiritualidad, ¿no? Bueno, pues según lo que yo leo, la espiritualidad, dice, puede dar una energía incomparable a la protesta contra la opresión. Algo parecido a lo que fueron los derechos humanos a partir de la Declaración de 1948. Poner ciertos valores por encima de cualquier consideración parcial política o histórica. Lejos de ser un factor de resignación, la espiritualidad puede dar una energía incomparable en la protesta contra la opresión. A los que trabajan en condiciones serviles hay que hacerles comprender que el daño que se les hace es de una dimensión diferente de la de un daño de naturaleza económica y social, y eso con el fin de dar a su capacidad de rebelión nuevos recursos. Su resistencia tendría un ímpetu distinto del que puede proporcionarles el concepto de su persona y de su derecho. Eso no sería una reivindicación, sería una sublevación del ser entero. Esta sublevación se haría en nombre de lo que Simone Weil llama desde 1938 la necesidad del alma. Unas necesidades que habrían de servir de modelo para elaborar la lista de las obligaciones con el ser humano.
La lista de las necesidades del alma corresponde a la de las necesidades vitales análogas al hambre. No hay que descuidar la importancia de la reivindicación de un derecho, pero una reivindicación siempre tiene algo de intercambio, de una demanda de compensación. Ahora bien, Simone Weil no deja de denunciar en los textos donde está ausente la preocupación espiritual la compra del trabajo servil con compensaciones salariales cuando contribuyen a volver más humillantes todavía las condiciones del trabajo y a rebajar la situación moral de los obreros. También piensa que desde una perspectiva social y espiritual a la vez, la sublevación del ser entero, apoyada en las necesidades del alma, expresaría algo de cada cual que no podría ser cambiado, ni pagado, ni compensado. Ella piensa que colocar esas necesidades del ámbito de la libertad, del ámbito de la espiritualidad, podría decir ella, ¿no? Colocar esas necesidades en ese ámbito de la espiritualidad no solamente le daría una energía incomparable a la protesta contra la opresión, dice, sino que expresaría o pondría en marcha la sublevación del ser entero, expresando algo de cada uno que no puede ser cambiado, ni pagado, ni compensado, algo que está más allá de cualquier negociación. Por eso os hacía yo el símil de los derechos humanos, casi un axioma. Adelante. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, sí, por favor. A mí el concepto este de necesidades del alma me gusta, porque a mí la palabra alma para mí no tiene una connotación religiosa. Y entonces a mí diferenciar un poco las necesidades del cuerpo de las necesidades del alma me sirve y me orienta, aunque no conecte con yo no lo llamaría espiritualidad, pero está claro que podría, yo me manejo bien con esa división, ¿no? Lo que atañe al cuerpo y lo que atañe al alma, que tiene más que ver, yo hablaría de la psique o de lo psíquico, y me gusta esta parte de la que habla de la sublevación, ¿no? Es decir, si tú te sublevas solo por la retribución, pero yo creo que con Marx ya lo veíamos. Si solo nos centramos en reducir la jornada laboral o en subir el sueldo, ya el sistema busca otras formas de explotación que incluyen esos requisitos, ¿no? Con lo cual, ahí hay una parte que tiene que ver, yo creo que con lo que ya está definiendo como alma, que no puede ser cambiado ni pagado ni compensado, y a mí esto me parece muy interesante. No todo se vende. No, efectivamente. No todo está en venta. Claro. No somos sujetos que vendemos nuestra fuerza de trabajo y que lo podemos vender todo. No, hay cosas que no son intercambiables, ¿no? Hay cosas que no son negociables, efectivamente, que están por encima de cualquier Como otra. diría Polanyi, que no deberían formar parte que no deberían ser mercancía, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, muy Yo bien. estoy viendo relaciones con otras cosas que hemos leído que no me está chocando tanto como yo creía que me iba a chocar. Claro. Sí, nos choca más el vocabulario a veces, ¿no? Que el fondo de la cuestión. Yo creo que el fondo de la cuestión lo compartiríamos plenamente. Sí. Y sobre este fondo de la cuestión, creo que se podrían establecer transversalidades, grandes acuerdos sociales de amplio margen, en el que gente con vocabularios diferentes en el fondo de la cuestión estuviéramos perfectamente de acuerdo. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, que la palabra alma no me remite a nada religioso, ¿no? Porque estoy acostumbrada en salud mental a hablar de las enfermedades del alma, y me parece bien reivindicarlas como tal y no, pues eso que ya hemos hablado otras veces, no hablar tanto de trastornos y estas otras cosas. Leído así no me tira para atrás. Y bueno, lo quería compartir. Muy bien. Gracias, Pepa. Pues bueno, sigue leyendo tú, si te parece bien. Yo también quería añadir una cosa. Adelante, María. Bueno, que estoy de acuerdo con lo que dice Pepa.
Pero además pienso que trascendencia no solamente es creer en Dios, o sea, no solamente la trascendencia tiene que ver con Dios. Pues, por ejemplo, el budismo es una religión, entre comillas, atea y es trascendente. Es lo que te saca de tu yo es trascendente. Podríamos decir hasta que Marx tiene cierta trascendencia. Y mucha, que, no sé, que los marxistas no se la han pensado bien. Marx tiene párrafos en los manuscritos o en los Grundrisse que son de un misticismo extraordinario, ¿eh? Ya los comentaremos. Y efectivamente, María G., esta cuestión de la trascendencia podríamos decir que es muy humana, independientemente de los nombres o las formas que en cada cultura o en cada forma de pensamiento se le haya querido dar. Es muy humana, ¿eh? Muy humana. Otra cosa es que sea analizable o racionalizable, ¿vale? Pero es muy humana y bastante compartida por todas las culturas y por todas las formas de pensamiento, ¿no? Gracias. Pepa, adelante. Desde la perspectiva espiritual, Desde la perspectiva espiritual, ese algo de cada cual se define por una exigencia de un bien absoluto y por consiguiente es función de un vínculo del hombre con lo absoluto, la realidad extraña a este mundo. Sin embargo, el respeto hacia el ser humano portador de esa existencia absoluta debe manifestarse en la parte del hombre situado en la realidad de este mundo. La obligación con los que trabajan es, pues, la más fuerte que puede concebirse, puesto que nadie está confrontado a la realidad del mundo más que el trabajador. Asimismo, debe ser rechazado todo lo que en el trabajo mata en el alma la facultad que constituye en ella la raíz misma de toda vocación sobrenatural. Es el caso del trabajo taylorizado. Este tipo de trabajo no puede ser transfigurado, hay que suprimirlo. este trabajo hay que suprimirlo porque mata en el ser humano, según ella o para ella, toda vocación sobrenatural y nosotros perfectamente, desde otro punto de vista, podríamos decir, mata completamente en él su humanidad. Mata Pues, completamente a su mí humanidad. esto también me recuerda a lo que leíamos cuando leíamos El Capital, ¿no? Y cuando también nos explicabas tú el taylorismo, ¿no? Al final el sujeto queda enajenado del producto de su trabajo, ¿no? Y si además se especializa o se sectoriza tanto la actividad o se divide tanto que uno solo aprieta el tornillo pero no ve, no tiene ninguna conciencia del conjunto, ese concepto de trascendencia, de realizarte a través del trabajo, tal, se te queda muy lejos, ¿no? Tu vida queda completamente degradada, Claro. totalmente Y degradada. alienada bueno, pues a una función ajena a todo, a toda experiencia de conjunto y de posible Claro, realización, ¿no? claro. Estamos al fin en condiciones de comprender los pasajes, curiosos a primera vista, en los que Simone Weil afirma que el pueblo tiene tanta necesidad de poesía como de pan. La poesía, qué bonito. La poesía aquí en cuestión es la que debe poder cristalizar alrededor del pensamiento, del cansancio, de las necesidades y de la desgracia que pertenecen a la esencia del trabajo. Hace falta también que las propias circunstancias del trabajo le permitan existir. Si son malas, la matan. Advertencia que hay que relacionar con otro texto escrito en abril de 1942. Se dice que el trabajo es una oración. Es fácil decirlo, pero en realidad no es verdad más que en ciertas condiciones raramente realizadas. Sí, el trabajo, ¿no? El trabajo puede ser gratificante, el trabajo puede ser algo en lo que te realices y en lo que te sientas identificado y lo que te sientas orgulloso, sí, claro, pero es muy raro, ¿eh? Pero es muy raro. Normalmente el trabajo servil, el trabajo sometido a la voluntad de otro, es un trabajo alienado y degradante. Ujú. Continúa, Pepa. Poesía y belleza no pueden ser tratadas como representaciones que acompañarían a un trabajo servil o que equilibrarían el tiempo de trabajo en la esfera del tiempo libre. No basta con encontrar la fuente perdida de tal poesía, fuente que Simone Weil sitúa en Dios. Es preciso también que las propias circunstancias del trabajo le permitan existir.
Lo que quiere decir que no podemos contentarnos con colgar en los talleres imágenes religiosas y proponer a los que trabajan que las miren. Tampoco se les puede sugerir que reciten oraciones mientras trabajan. Lograr que se ejerzan en el trabajo el más alto nivel de la atención discursiva e intuitiva y la plena fluidez del cuerpo solo puede hacerse en unas condiciones en las que la actividad no tiene necesidad de ser precedida, acompañada o seguida de representaciones, de oraciones o de relatos, ya que el trabajo mismo en su ejercicio ha llegado a ser un equivalente del arte. Esta es la cuestión de fondo. Claro. Es la cuestión de fondo. ¿Podemos hacer del trabajo, podemos hacer de la actividad en la que nos ganamos la vida algo equivalente a, tan enriquecedor y tan satisfactorio como algo equivalente al arte? ¿Hay algún artista que mida las horas que trabaja? ¿Hay algún artista que se pregunte si es de día o es de noche, o es agosto No, ¿verdad que no? Porque encuentra en el trabajo la mayor fuente de satisfacción y de realización de su vida. Bien, ese es el objetivo que hay que conseguir en el trabajo. Lograr que se ejerzan en el trabajo el más alto nivel de la atención discursiva e intuitiva y la plena fluidez del cuerpo. Tan lejos está esto del taylorismo y tan lejos del trabajo servil que sería conseguirlo una completa revolución del medio de producción. El trabajo sería de esta forma lectura del texto del mundo, desde varios niveles, simultáneamente. En la belleza, la necesidad perceptible e inteligible se convertirían en objeto de amor. El sentido último de la espiritualidad del trabajo se desvela en echar raíces. Todo el mundo repite con términos ligeramente diferentes que sufrimos de un desequilibrio debido a un desarrollo puramente material de la técnica. El desequilibrio no puede ser reparado más que por un desarrollo espiritual en el mismo dominio, es decir, en el dominio del trabajo. En 1932, el problema de la revolución era restablecer el dominio del trabajador sobre las condiciones de trabajo, sin destruir la forma colectiva que el capitalismo ha impuesto en la producción. El problema de una espiritualidad del trabajo planteado en la última etapa de la obra de Simone Weil es el de restablecer las condiciones para el más alto ejercicio de las facultades discursivas e intuitivas, así como las de mayor habilidad corporal en las condiciones de trabajo industrial. Hay un franqueamiento de un umbral, pero no hay ruptura ni negación. Nos dice el señor que hace la introducción, Chevanier. En 1932, el problema de la revolución, el problema de los revolucionarios, era restablecer el dominio del trabajador sobre las condiciones de trabajo sin destruir la forma colectiva que el capitalismo había impuesto en la producción. De lo que se trataba era de apropiarnos de la forma colectiva de la producción, apropiarnos, socializar la fábrica, el medio de producción, para restablecer el dominio del trabajador sobre las condiciones de trabajo. El problema que plantea Simone Weil no es diferente de ese, pero sí es una vuelta de tuerca más. Dice, es restablecer las condiciones para el más alto ejercicio de las facultades discursivas e intuitivas dentro de esa producción industrial. Dice, está claro que hay que socializar el medio de producción. Eso Simone Weil no lo pondría en discusión. Claro que hay que socializar el medio de producción, pero además de socializar el medio de producción, tenemos que eliminar la estructura burocrática que obliga a un trabajo servil, restableciendo las condiciones para el más alto ejercicio de las facultades discursivas e intuitivas. Es decir, devolviendo al sujeto a una situación no alienada, permitiéndole plenamente el ejercicio de su libertad con sus iguales. Hay un franqueamiento del umbral, nos dice Chevanier, pero no hay una ruptura ni negación. Paco, por favor, termina tú el capítulo. Algunos lectores
Algunos lectores, interesados por la cuestión social y por problemas del trabajo, no seguirán a Simone Weil hasta el término espiritual de su itinerario. Estimarán no poder o no querer acceder a la idea de que este mundo es la metáfora real de la que Dios es el supremo poeta, poesía cuya experiencia permitiría vivir el trabajo mejor que las otras actividades. Simone Weil era consciente de esta dificultad. Al término de una evocación de los problemas planteados por la impregnación espiritual en medios tan distintos como el del campesinado y el de los intelectuales, concluye: unos y otros se unirían sin ninguna desigualdad en el punto más alto, el de la plenitud de la atención, que es la plenitud de la oración, a menos quienes pudieran hacerlo. Los otros sabrían al menos que ese punto existe y se representarían la diversidad de los caminos ascendentes, la cual, aun produciendo una separación en los niveles inferiores, como hace la espesura en una montaña, no impide la igualdad. ¿Sabe? ¿Es consciente Simone Weil de que este discurso hay gente a la que le va a rechinar? Pues sí, sí, sí. Por supuesto que es consciente. Pero sin embargo, ella cree que al fin estos problemas, de una manera o de otra, interpelan tanto a los intelectuales, al obrero industrial como al campesinado. Unos y otros se unirían sin ninguna desigualdad, en esa plenitud de la atención que ella llama plenitud de la oración. Al menos, dice ella, quienes pudieran hacerlo. Y los otros sabrían al menos que ese punto existe y se representarían la diversidad de caminos que pueden llevar a ese punto, aún produciendo una separación en los niveles inferiores. Pero ello no impide la igualdad. Continúa, Paco. Representarse los caminos que conducen a la cima, sin poder o sin querer escalarla, no compromete la igualdad con los que la alcanzan. Para todo lector, lo esencial es que el análisis de las condiciones que deben darse para que el trabajo conduzca a un conocimiento sobrenatural es también uno de los análisis más rigurosos de los que son las condiciones de un trabajo no servil. En un marco. Las condiciones que según ella llevarían a un conocimiento sobrenatural, pues mira, ¿por dónde? Son también las mismas condiciones que llevarían a un trabajo no servil. Y por tanto, ¿podemos estar de acuerdo en esas condiciones? Que a unos les pueden llevar a un sitio que a otros no, pero ¿podemos estar de acuerdo en ello? Simone Weil cree que sí, yo también, ¿no? Creo que sí, pero tenemos que librarnos, por supuesto, de la diferencia terminológica que nos separa. Continúa, Paco. En un marco de reflexión más amplio que el que ha sido trazado por las filosofías del trabajo precedentes, Simone Weil considera que es posible realizar la experiencia de una actividad metódica, cargada de significado espiritual en la esfera del trabajo socialmente necesario. Esta es su originalidad en relación con Marx, que concebía a la vez como una necesidad histórica y como un fin deseable, una humanidad emancipada del trabajo, y no solamente en el trabajo. Simone Weil es seguramente la pensadora que ha llevado más lejos la reflexión filosófica y espiritual sobre las condiciones más favorables en la organización del trabajo, para las más altas operaciones del espíritu, sean discursivas o intuitivas. Si su pensamiento sobre el lugar del trabajo es valioso, es porque ningún filósofo antes de ella había dado tal primacía a la actividad laboral, hasta el punto de que, una vez realizada la forma metódica y no servil de esa actividad en la sociedad, las leyes y las virtudes del trabajo
podrían ser transportadas al ámbito político y al ámbito espiritual. En el contexto que es el nuestro, donde a menudo se anuncia, sin reflexión sobre el significado de los términos que se emplean, la sustitución de una sociedad de trabajo y de pleno empleo por una sociedad de plena actividad, el recuerdo de que toda actividad adquiere su valor de la imitación del rigor del trabajo nos advierte de que hay que ser prudentes. No hay que creer muy a la ligera que la actividad en su dimensión individual y colectiva reemplazará a la suma de experiencia vivida, experiencia metódica, socialmente productiva, formadora del individuo, experiencia ética y espiritual condensada en el trabajo. Gracias, Paco. Nos dice el autor, Simone Weil nos ha colocado ante la cuestión de que si somos capaces de hacer esa transformación de trabajo servil en un trabajo libre, eso redundará en una forma de relación social que permitirá transportarla al ámbito político y además al ámbito espiritual, llamemos lo que llamemos por espiritual. Y el introductor nos despide con una advertencia. Cuidado, porque estas palabras pueden ser tergiversadas y lo serán. Cuando en la actualidad oímos cantos de sirena hablando de sustituir una sociedad de trabajo por una sociedad de plena actividad, no pareciera que estamos hablando de lo mismo. El trabajo tiene una función material y esa función material tiene efectos sobre nuestra psique humana. Cuando el ser humano actúa sobre el mundo para transformarlo, no solamente transforma el mundo, sino que en esa actividad se transforma a sí mismo. Y se transforma a sí mismo siempre mirando al mundo y mirando a los iguales que tiene a su alrededor. Una sociedad de plena actividad podría ser una sociedad de gente jugando videojuegos y dedicándose al ocio día y noche. Eso no es trabajo. Y eso troquela al ser humano de una manera diferente. Y conforma su psique con respecto al mundo y con respecto a los iguales de una manera diferente. Cuidado, que no nos engañen, que los cantos de sirena no nos den gato por liebre. Lo que está proponiendo Simone Weil es una sociedad de iguales que no esté dominada por el trabajo servil y donde unos pocos tengan el privilegio de vivir a expensas del trabajo, del sufrimiento de los demás. Lo que ella está pidiendo, lo que ella está proponiendo o lo que nos estaba proponiendo es una reorganización del trabajo en la que el ser humano se relacione con el medio y con sus iguales a través de una actividad creadora, creativa y liberadora. Una actividad que le permita repensarse en el mundo. Y eso solo se puede hacer a través de una praxis regulada a través del rigor de una actividad parecida al trabajo. No cualquier actividad, no cualquier ocupación del tiempo, sino un esfuerzo material de transformación del mundo. Nos dice, no hay que creer muy a la ligera que la actividad, así, dicho en general, en su dimensión individual y colectiva, reemplazará a la suma de experiencia condensada en esa transformación del mundo, en eso que llamamos trabajo. Bueno, como veis, la introducción era larga, era densa, pero creo que merecía la pena para situarnos un poco, terminar de situarnos en el pensamiento de Simone Weil. Os vais ahora
de fiesta de solsticio de fin de año, os vais a atracar de panetones, gambas y turrones. turrones y todas cosas feas y que engordan y que hacen mal al hígado. Que no son buenas para el cuerpo ni para el espíritu. Eso es, para el espíritu tampoco son buenas, por mucho que luego vayáis a cantar villancicos por ahí. Lo bueno para el espíritu es la abstinencia y aquí no vamos A a ver, invitar a todos. si tenéis tiempo entre gamba y gamba, Sí. echadle un vistazo al diario de fábrica. Os va a gustar. No podemos leerlo juntas porque son apuntes de libreta, ¿vale? Pero tiene fragmentos verdaderamente hermosos y brillantes. Echadle una mirada al diario de fábrica y a vuelta de Reyes comenzamos la lectura por la página 199, La vida y la huelga de los obreros metalúrgicos. ¿Vale? Vale. Buenas fiestas, pasadlo bien Y sed sobrias. felices, Muy ¿vale? bien. Nos vemos el 8 de enero. Buenas O más fiestas. gordo. Pasadlo bien. Más Hasta gordo. Un Cap Hasta d'Any, luego. Felices fiestas. Feliz Natal, un fiestas. Nadal. Feliz año. Que te mejores, Feliz Mercedes. todo.